Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, programa número 4 de Con Ideas Propias. Y aquí el equipo de hoy, Juan Carlos, Edgardo, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, saboreando este mate saboreando el delicioso. Hoy te salió perfecto. Bueno, Recuperamos la parte telúrica. y un abrazo para Carlos, que tenía que atender ahí algunos asuntos, pero está prendido, está en espíritu. Y menos mal que no vino, porque tengo un aperitivo Ah, ¿Ah, sí? para arrancar el programa. Que ¿Qué Carlos es? se hubiera pegado un enojo. Un vermú, Sí. un gancia, No, con bueno. Cisano con Fernet. Algo así. Antes déjenme recordarle que tenemos espacio, por supuesto, en Facebook, que en conideaspropias.com.ar desde ya pueden ver el programa y también algunos intercambios. Los hay en la página interesantes, enriquecen esta propuesta. Y también @ideaspropias con nuestra cuenta de Twitter. Bueno, editorial del diario La Nación, día viernes. Ya le va cambiando la mirada a Juan Carlos. Estatización de ferrocarriles, volver a lo peor del pasado, dice la sección editorial, que lleva la firma propia de la familia, ¿no? Al que corresponde al diario. La fervorosa ovación que acompañó el tono épico con el que la presidenta hizo conocer esa decisión recuerda otras situaciones similares que luego con el tiempo debieron lamentarse. Se sabe a dónde llevan los impulsos populistas que contradicen la lógica y la experiencia. Los costos se terminan pagando con peores servicios, más impuestos, más deuda o más inflación. Sigue. Estoy tomando algunos párrafos casi al azar porque más o menos todo está cortado por la misma tijera. El Estado no solo fue incapaz de instrumentar una política adecuada, sino que no pudo controlar ni tampoco aportar las inversiones a las que estaba obligado. Hay suficientes motivos para entender que no será capaz de operar eficientemente. Nunca lo fue mientras la empresa ferroviaria era estatal. Y cierra. A solo 9 meses de finalizar su mandato, esta decisión de Cristina Kirchner luce extemporánea e inapropiada cuando uno de los problemas más graves es la aguda situación fiscal deficitaria. Se demandarán fondos públicos adicionales y se dejará al próximo gobierno otro problema más por resolver. ¿Qué me cuenta? Reconozco que es un buen aperitivo. sí, Bueno, para aperitivo, empezar es para entrar en fantástico. calor. Bien desafiante. No son los temas que vamos a tratar, que en un ratito nos metemos. Pero ¿qué me cuentan? 2 liñitas sobre el tema. 2 liñitas. Bueno, ellos añoran la década del 90 cuando se privatizó casi todo lo que se construyó a lo largo de años y que formaba parte del patrimonio público y del patrimonio nacional. Pero según este texto, esa década no existió. No la existió. Experiencia privada no existió. Pero además el que escribió este editorial, la pluma de este editorial, no estaba viendo el momento en que Cristina recibía los vagones 0 kilómetro que van a formar parte de la red ferroviaria del Roca, con aire acondicionado y con todos los chiches de la pero modernidad. Lo que está diciendo es, lo van a tener que pagar los próximos gobiernos, Claro. y el déficit fiscal es terrible. O sea, el gasto que esto implica es terrible. Claro, y el costo social que nos vamos a ahorrar, porque Cristina lo dijo bien en el discurso, no es un tema de Estado o privatizaciones, sino que habló del menor costo que significa para la Argentina que el Estado pase a administrar la red ferroviaria. Es parte de la soberanía también. Es bien ideológico. Sí, sí, el en editorial. no esconde nada, ¿no? Más que estos mitres de ahora, aparece en el fundador del diario en 1862. Es un concepto muy, pero muy conservador del viejo liberalismo y del neoliberalismo. Niega toda posibilidad de que el Estado administre los servicios públicos. E incluso no hace una concesión en el sentido de que el Estado es capaz de administrar con eficiencia. La eficiencia es el privado. Es absoluto, solamente es patrimonio de la empresa privada. Ahí defiende un concepto ideológico muy grande. El Estado es incapaz de ser eficiente, solo es eficiente la actividad privada, lo cual es una gran falsedad. Y mucho más ahora en el sentido que está diciendo Edgardo, los privados son mucho más ineficientes ahora en la administración específicamente de los ferrocarriles que el Estado Nacional. Para ser sincero, creo que no nos sorprende esto. Al contrario, uno debería agradecer la linealidad y la transparencia. Son coherentes. coherentes. Son coherentes. Mi pregunta es, ¿tiene efecto sobre la ciudadanía este discurso hoy? Yo tenía la sensación de que en el marco de la batalla de ideas
habíamos superado este simplismo, digamos, ¿no? De decir el Estado no sirve para nada, lo dicen literalmente, el privado, después lo dicen otros párrafos, es el que tiene que gestionar un servicio público. ¿Ustedes creen que en la ciudadanía esto tiene algún impacto? Corríjase un poquitito, Edgardo, el micrófono, un poquito más abajo, así lo toma mejor. A ver. Yo creo que tiene mucho menos impacto que en los 90. ¿Mucho más? No, mucho menos impacto. Ajá. O sea, en los 90, precisamente, el problema de fondo, el tema de la batalla ideológica, era precisamente que Neustadt, de alguna manera, había triunfado en términos ideológicos y simbólicos, y una gran parte de la ciudadanía acompañaba ese ideario privatista, y que eso lo legitimaba, lo aceptaba. Por eso se pudo avanzar tanto el neoliberalismo. Yo creo que una gran parte de la ciudadanía asumió el fracaso de ese ideario, y en estos años, e incluso específicamente el tema de los ferrocarriles, en estos poquito tiempo que el Estado avanzó en la gestión de los ferrocarriles, que incorporó nuevos vagones, la gente tangiblemente ve que la gestión del Estado es eficiente, funciona, y que le ha resuelto un problema que durante 50 años, por ejemplo, no se había resuelto. En 50 años se compró un vagón en la Argentina, en época del Estado, y mucho menos en época privada. Por lo tanto, creo que hay un proceso de maduración a favor de la administración del Estado, un proceso de degradación del ideario privatista, y un hecho concreto que es la gestión del gobierno, que está siendo eficiente. Hay un hecho concreto, efectivamente, que es el mejoramiento indiscutible del servicio. Los que viajaban muy mal en el Sarmiento, que iban hacia el oeste, ahora viajan mejor, viajan bien. Y lo mismo ahora en el Roca con los nuevos vagones. Y lo mismo, porque hay que decirlo, en el subte A, que tiene los vagones chinos que compró el gobierno nacional y que se lo atribuye el gobierno de la ciudad como cosa propia, pero en realidad el Estado argentino es el que compró esos vagones que tienen aire acondicionado y en los cuales usuarios como este servidor viajan muy, pero muy bien. Quería provocarlos un poquito nada más, y ya tenemos que meternos en el tema central. Por supuesto, como siempre, tenemos un breve informe. A ver, voy adelantando algo. Hemos tenido una semana de comienzo a cierre con discursos políticos. El discurso político fue, me parece, un actor protagónico en esta semana, comenzando por la Presidenta de la Nación, y yo incluiría también a Lorenzetti, el presidente de la Corte. Pero vamos a compartir el informe y después venimos y charlamos. Dale. Vengo una vez más no solamente a inaugurar la Asamblea Legislativa, sino también a dar cuenta del Estado de la Nación. El verdadero cambio, siento, que en la provincia y en la Argentina no es cambiarlo todo. Eso ya fracasó. Es mucho lo que avanzamos. No puede ser siempre volver a empezar. Contra todo lo que se decía, he demostrado que la provincia de Buenos Aires es viable dentro de este proyecto nacional. Voy a enviar un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. Les quiero pedir a todos en este año electoral que no bajemos los brazos, que sigamos trabajando, que demos el ejemplo de que acá tenemos una democracia viva y que crece, y que estamos listos para nuevos desafíos. Estamos listos para nuevos y más grandes desafíos. De la AMIA no necesito carteles para hablar. Hablo de la AMIA desde 1994. De la AMIA hablo y seguiré hablando en Naciones Unidas, reclamando que se haga justicia, como no lo hizo ningún presidente argentino. Hubo una sentencia en el año 1999. Esa sentencia determinó cuál es la materialidad del hecho, quiénes eran los culpables. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos, como tribunal, modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada. Para que exista cosa juzgada en materia penal, debe haber por lo menos una persona indagada, sometida a proceso y condenada. Y acá no hay nadie en esas condiciones. Que el 13 de diciembre del 2006, la Corte sacó una sentencia resolutoria, dice dos cosas muy contundentes. Una, seguir adelante con la investigación. Y la otra, reiterar las órdenes de capturas ordenadas en esa causa. Esto es del 2006, diciembre del 2006. El país cómodo es para la gente, no para los dirigentes. Lo que pasó en la semana, analizado con ideas propias.
Bueno, allí los componentes que mencionábamos los repasamos rápido, pero todo arrancó el domingo a la mañana con el discurso de Macri en la apertura de sesiones en la legislatura porteña. Cristina, 3 horas y 40, Macri media hora y le costaba. Scioli, provincia de Buenos Aires, y Lorenzetti, después le contestaba a Aníbal un poco por aquello de la cosa juzgada. La pregunta disparadora es, ¿qué rol tiene o qué centralidad volvió a ocupar el discurso político en este presente de la Argentina? Juan Carlos, Edgardo. Sí, creo que está bien, es interesante. El discurso volvió al centro de la escena, pero hay que reconocer que se jerarquizó frente a la opinión pública, frente al pueblo, a partir fundamentalmente del crecimiento y el rol del discurso de la presidenta de la Nación, porque si no, no hay cómo. Porque francamente el discurso de Macri, que ahora podemos decir algo, es muy pobre, es muy simple, es un discurso abuenado, lavado, con muy poco sentido político, con poca pasión. Casi administrativo, ¿no? Sí, y con muy elaborado desde el punto de vista marketinero, da toda la impresión de ser frases hechas, preparadas para impactar en una visión simplista, incluso subestimando a la opinión pública, subestimando a los ciudadanos de la ciudad. No hay por qué hacer un discurso del peor nivel cultural y político. Por eso creo que eso que vos planteabas, esta idea que vos planteabas en la presentación, está muy ligada a la calidad del discurso de la presidenta, a que la presidenta coloca a la política en un sentido del debate y de la polémica, con el tema de la AMIA quizá fue uno de los momentos centrales, precisamente el tema de la polémica y la crítica que le hace al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo hace virtualmente cara a cara, porque el presidente de la Suprema estaba allí, le hace una crítica severa, y creo que eso está muy bien, más allá del hecho en sí mismo, que un presidente de la Nación le reproche a otro poder del Estado frente a un hecho tan grave desde el punto de vista social como es que luego de 21 años, 22 años creo, en un episodio tan terrible como es la voladura de la embajada, la Corte Suprema, que es la responsable de actuar, no haya un solo condenado. Por lo tanto, yo creo que el discurso de la presidenta es lo que hace que el discurso se ponga en el centro de la escena política y yo diría, se redondea en el hecho de que hay un pueblo en la calle de cientos de miles de personas atento, que se hace eco de la convicción, de la pasión y del entusiasmo del discurso presidencial, y eso conforma entonces un acontecimiento político muy interesante. Quiero evitar simplismos porque ya no estamos, ni el espacio nos lo permite, nosotros mismos no lo permitimos, pero el silencio, hubieron 2 silencios protagonistas en los últimos tiempos, aquel del 18 de febrero y ese silencio de la militancia organizada, la gente suelta que decía, ¿para qué quiero escuchar? Quiero escuchar a la presidenta de la Nación. Edgardo, vos lo sufriste, el de Macri en la legislatura, ¿no? Los discursos de Macri en el acto inaugural del periodo de sesiones, que la Constitución porteña marca desde el 1 de marzo hasta el 15 de diciembre, tiene la característica de las ondas de amor y paz. Es decir, habla como un pastor. Digamos, una enumeración breve de algunas realizaciones. Él destacó, fíjense, que se otorgaron 2.000 viviendas, que hubo 2.000 familias que accedieron al techo propio gracias a créditos hipotecarios del Banco Ciudad. Pero en la ciudad hay un déficit habitacional de 500.000 personas que no acceden a ese derecho constitucional, entre otras cosas. La bicisenda, el metrobús, y por supuesto dijo, estamos dispuestos a asumir nuevos desafíos, pensando ya en ocupar el sillón de Rivadavia, cosa que fue aplaudida, lógicamente, por la barra del PRO y algunos amigos. Hemos contabilizado aproximadamente media hora de discurso y 10 interrupciones de aplausos. Eso es todo. Ahora, el discurso de la presidenta es realmente una pieza magistral, porque además de enumerar realizaciones y cifras, y en algún momento uno podría pensar que esa enumeración de cifras, de datos concretos, datos duros de realizaciones, podría haber llegado a aburrir a la multitud que estaba rodeando con entusiasmo, con espíritu militante al Congreso. Y como vos dijiste, Pablo, había miradas atentas a las pantallas y los oídos atentos a los micrófonos para escuchar el mensaje presidencial, lo cual demuestra un compromiso enorme y demuestra que más allá de lo que pase en octubre, que es un tema que habrá que ver oportunamente, hay
un pueblo que está dispuesto a respaldar este proyecto, porque no fue un discurso de despedida, fue un discurso de balance, pero también de proyección hacia el futuro. Y, por supuesto, ni que hablar de la retórica. Y además el manejo escenográfico, el manejo escénico de la primera mandataria, porque está ocupando el centro de la escena y tiene un manejo, como decía Juan Carlos, que de pronto mira hacia su derecha y le hace un señalamiento durísimo al titular de la Corte Suprema de Justicia. Hay que tener mucha claridad, mucha convicción y mucha fuerza, un coraje tremendo. Ayúdenme, que hay 2 o 3 temas que no quiero dejar pasar de el hecho del discurso político, que es lo que estamos conversando, y nos queda poco tiempo. El de Lorenzetti. Yo sé que políticamente está en un lugar distinto, pero es vocacional el de Lorenzetti. Hay pasión política en Lorenzetti también. Es paradójico porque es el Poder Judicial que permanentemente dice, bueno, la política o el lugar del límite, ¿no? Lo planteó también Lorenzetti. Pero hay una pasión. ¿No es Lorenzetti el que inaugura el discurso del año judicial? ¿Es él el que instaura esa instancia? Y lo instaura desde un lugar político. Ahora bien, uno podría decir, tiene derecho el presidente de la Suprema Corte a fijar un lugar político y polemizar, y fijar posición política. Lo de fondo es que el discurso del presidente de la Suprema Corte es un discurso que en lo sustancial se alía con el grupo de la justicia, fundamentalmente de los fiscales, con un pasado y una tradición cultural y política de derecha e incluso de ultraderecha, con la parte del Poder Judicial que convoca una marcha opositora de carácter político, pero opositor contra el gobierno, que también en algún momento tiene una onda de amor y paz también, pero siempre como una suerte de pontificación donde la justicia es un suprapoder, no un poder más del Estado que debe calificar o descalificar a los otros poderes. En este caso tiene, yo diría, su visión ideológica lo coloca en una situación muy desgraciada porque además comete un error fáctico gravísimo, imperdonable. Pero hay un lugar de la templanza que quizá quiere, posicionándose por encima Lorenzetti, ¿no? Un poco lo que decía Juan Carlos, un lugar de la templanza que tiene un valor político, que parece que no lo pero tiene un valor político en estos tiempos. Claro. Sí. A ver, y la última reflexión, lo dejé para el final. Massa prometiendo que si él fuera electo presidente, sus discursos van a durar media hora nada más. Sí, ¿Qué está diciendo Massa? ¿Qué tipo de promesa es esa, Edgardo? Bueno, eso es parte del oportunismo de Massa y de muchos otros candidatos a presidente, a ocupar algunos cargos expectables, importantes, porque evidentemente los asesores le dicen que el segmento al cual va dirigido ese discurso, ese mensaje, a lo mejor no tiene paciencia para escuchar discursos largos, poco hábito de lectura, le gustan las cosas superficiales y festejan la frivolidad de algunos personajes que están recurrentemente en las pantallas de televisión. Él se dirige a ese sector. Pero también hay que decir que han recogido algunas de las medidas políticas que marcan la característica esencial de este proyecto nacional y popular que comenzó en el año 2003, al punto que dicen, bueno, la asignación universal por hijo hay que mantenerla, hay que mantener YPF en manos argentinas, es decir, están tratando de recoger algunos de los logros importantes de este gobierno porque sus asesores detectaron que buena parte del público quiere seguir con esos derechos conquistados, con esas nuevas realidades, y entonces edulcoran su discurso para seducir al potencial votante en las elecciones que se vienen. Bueno, pero ¿se puede meter la argumentación de todo eso en media hora? Yo le digo que venga a conducir el programa. No, pero no es que lo plantea por capacidad de síntesis, sino por lo que dice Edgardo. O sea, quiere hacer la gran Macri, Massa, y está haciendo esa conducta, es una rebaja clarísima de la política, es una apuesta precisamente a la no política, es lo opuesto a una presidenta de la Nación que ante la Asamblea Legislativa, que es el acto institucional y democrático más importante del país, y ante el pueblo, es capaz de desgranar un balance de la gestión del último año y de los 12 años de gestión, punto por punto centralmente, discute y polemiza sobre el lugar que la Argentina tiene que ocupar en el mundo, convoca a la oposición a pensar el mundo que viene y no quedarse en la pequeña de un oposicionismo oportunista, en fin,
esa conducta de Massa como la de Macri es la no política, y ese discurso chiquito es precisamente la expresión de la rebaja de la política. Dos palabras, cerramos. Cristina habló como una estadista y lo otro es una chantada. Muy bien. Aflojen un poquito el músculo, porque después de esta breve pausa nos metemos en la escena de la política porteña y ay. Hacemos un om. Nos quedan cosas picando de todos los bloques que compartimos. Bueno, a esta hora, mientras estamos grabando el programa, todavía la cosa no está resuelta respecto de los precandidatos para participar en las primarias en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, sea la mitad de los legisladores y, por supuesto, jefe y vicejefa de gobierno. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo se hace para equilibrar, ustedes que son dirigentes y vinculados directamente con la política porteña, diputado nacional Juan Carlos por la Ciudad de Buenos Aires, el legislador porteño Edgardo, ¿cómo se hace para combinar la dificultad de un tejer en una coyuntura electoral, pero al mismo tiempo seguir manteniendo los temas estructurales? Piénsenlo, porque presentamos el bloque y venimos. Buenos Aires, analizada con ideas propias. ¿Quién arranca? El diputado nacional, bueno, por supuesto. Con mucho gusto. Tu pregunta requiere de una respuesta compleja, ya que yo creo que es legítimo que a la hora de fijar candidaturas, para lo cual se establecen alianzas y se negocian, es legítimo que las fuerzas políticas aspiren a tener lugares de representación importantes, cada vez más importantes, porque desde los lugares de representación, concejalías, intendencias, diputaciones locales, nacionales, cada fuerza puede expresarse y pensar en ganar voluntad. Sí, la lógica de la construcción y la disputa política. Por lo tanto, que ahí hay una disputa política porque cada fuerza pueda incrementar o sostener sus márgenes de representatividad, yo creo que hay que asumirlo como que está en la naturaleza de la política, está desde la historia de la humanidad, desde que existe la política y en todos los lugares de la Tierra. Por lo tanto, creo que hay que tener una mirada de ese tipo. Ahora bien, vos planteás una cuestión que decía compleja e interesante, que si bien hay que pensar y respetar este hecho que de alguna manera yo relato, a su vez tiene que haber una postura de carácter ideológico en la que ese mecanismo de defensa del interés de la fuerza política y de la identidad política se compadezca en el sistema de alianzas con el pensamiento y con el ideario de cada fuerza y de las distintas fuerzas. O sea, que en el momento electoral, que es un momento culminante de la democracia en la actualidad, o yo diría casi desde los griegos, que son sus inventores, se compadezca, hay una relación entre la búsqueda de cada fuerza junto con sostener el ideario, la identidad, los postulados que son esenciales a cada fuerza. En la misma dinámica de esa construcción y disputa política. Sí, no siempre se logra, yo debo reconocer, porque todo esto es imperfecto y hay contradicciones permanentes, pero esa línea es la que de alguna manera tiene que primar. Bueno, nosotros intentamos corresponder esa idea. Edgardo. Sí, son momentos en los que se ponen a prueba las convicciones, el famoso arte de la política, la cintura, la muñeca, la persistencia, la relación de fuerza, la capacidad de persuasión, porque nosotros privilegiamos el proyecto, pero el proyecto se encarna en personas concretas. Los que van a sentarse en una banca son hombres o mujeres que adhieren a esas convicciones y a esos proyectos. Y se trata, por supuesto, de que finalmente las fórmulas que se presenten para que el electorado elija por uno o por otro, tienen que reunir todas esas condiciones. Como dice Juan Carlos, a veces se logra, a veces no se logra, pero hasta último momento se trata de privilegiar el proyecto
y aquellas personas que mejor lo representan. Ahora, por fuera de la militancia, del espacio organizado de cada partido político, ¿qué rol ocupa la ciudadanía en medio de estas negociaciones, en esta escena preelectoral, digamos? Bueno, en la escena preelectoral, el papel principal, inevitablemente, en un sistema político como el nuestro, que está basado en partidos políticos, los partidos políticos, a su vez, a su interior, tienen un funcionamiento más participativo y democrático, o no tanto. En fin, depende del pensamiento de cada partido. Ahí anda Michetti quejándose de que Macri no fue neutral, digamos, ¿no? Así es, por eso. También hay partidos que tienen una visión muy clara de que los partidos tienen que tener una militancia política, y otros que no les interesa la militancia política y solo les interesa lo superestructural. Es complejo, pero creo que lo central, entonces, en esta previa que vos decías, se da desde las fuerzas políticas, o sea, desde los dirigentes de las organizaciones partidarias políticas, desde los que ya tienen representación, como es el caso nuestro, y entonces allí se establecen los debates, las discusiones y las negociaciones. La ciudadanía, lo que creo, tiene una expectativa que la recoge fundamentalmente desde los medios de comunicación, y nosotros tratamos de ir informando, y este mismo proceso sirve como un mecanismo de interpelación y de ida y vuelta con la ciudadanía, pero el protagonismo central lo tienen las fuerzas políticas. Una imagen que me decía hace poco un amigo es que por lo menos la ciudad de Buenos Aires, tal vez el resto del país también, es un archipiélago. Si uno mira la cantidad de listas de candidatos, de personajes con mayor o menor éxito, demuestran que la ciudadanía porteña tiene un abanico amplio y diversificado de preferencias. Están los que suscriben la política del gobierno actual de la ciudad, están enrolados ideológicamente en la derecha, pero también hay un espacio que suscribe las políticas y las iniciativas del Frente para la Victoria, del Proyecto Nacional, y hay un porcentaje que algunos calculan en el 30%, tal vez un poco menos, de ciudadanas y ciudadanos que, según las circunstancias, se inclinan hacia un lado o hacia el otro. Cada partido lo que trata de hacer, y nosotros no estamos ajenos a esa práctica política, de acumular la mayor cantidad de simpatías, de adhesiones y voluntades, precisamente en esa franja que no está clavada, digamos, esclerosada en una determinada postura política e ideológica, y que es importante sumar si uno quiere realmente, en el caso nuestro, avanzar en transformaciones profundas. El arte de convencer a ese sector no es poca cosa. Antes de meternos quizá un poco más en eso, quiero preguntarles cómo está la situación a hoy. Insisto con que en el momento que estamos grabando el programa, las negociaciones siguen, las discusiones, las disputas. Me refiero al espacio, el Frente Nuevo Encuentro, pero el Partido Solidario que lo lleva como dirigente. Sí, está como es típico en estas situaciones, que terminan de negociarse sobre el final, falta el día de mañana, las negociaciones, las conversaciones están avanzadas. Falta terminar, es lo primero que hay que aclarar. Nosotros, desde el Partido Solidario, sostenemos la candidatura a jefe de gobierno de Carlos Heller. Estamos acompañados en ese sentido por Daniel Filmus, por el Evita, está participando con nosotros Jorge Tayana y Emilio Pérsico, y bueno, y todos nosotros por el Partido Solidario. Tenemos charlas y conversaciones con otros sectores a los efectos de sumar y potenciar la propuesta. Hay que tener en cuenta que, en definitiva, las PASO que creó este gobierno se han transformado en una gran idea, en una idea interesante, donde cada fuerza dirime democráticamente. Al interior de cada uno de los frentes y de cada fuerza aparecen matices, tanto políticos y ideológicos como de las personales de los dirigentes, de forma tal que hoy por hoy, en realidad, es un espacio amplio donde va a haber distintas propuestas con vistas a fortalecer el conjunto, digamos, la propuesta más general, y al interior dirimir democráticamente esos matices y esas búsquedas de cada uno. Creo que, en definitiva, es una cuestión de carácter virtuoso. Y todavía diría que faltan varios termos de mate hasta terminar de cerrar los acuerdos. Claro que sí. Hay algunas experiencias que van dejando su enseñanza. Podríamos calificarlo como centroizquierda. Allí apareció el Frente Amplio UN en
en un partido mucho más nuevo y menos conocido que quizá alguno de los candidatos que van a llevar finalmente a la propia precandidatura, digamos, ¿no? ¿Esa experiencia qué dejó en la ciudad de Buenos Aires? Yo vuelvo a... Creo que la pregunta es interesante, me permite retornar a lo que decía anteriormente. Es una expresión clara y acabada de alianzas que no tienen ninguna línea política que los una, un hilo conductor de carácter ideológico, una identidad común, más allá de que, por supuesto, puede haber matices, diferencias. Entonces, eso yo creo que fue una alianza muy de conveniencia, muy circunstancial, muy de oportunidad. Y cuando no hay ideología, no hay una fraternidad ideológica, cultural, de alguna manera histórica, es también en cualquier momento estalla. Se ha planteado que el fracaso del Frente Amplio UNEN tenía que ver con egos. Y se corrió de lado que no había un tronco ideológico común. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No son ausencias para pasar así nomás. Pero de fondo creo que no es el ego, aunque claro, a veces son un factor muy importante, pero creo que sería empobrecer el análisis, no lo completa. ¿Qué pasa con la izquierda no alineada? Permítame decirlo de esta manera. Juega su propio partido, pero ¿qué rol o de qué manera intenta interpelar al resto del arco político? Aquí meto al FIT, pero también a los otros espacios de izquierda que, insisto, no alineados con el Frente para la Victoria ni por la profundización, igualmente tienen su expectativa. Bueno, yo tengo una discrepancia con vos, con el planteo. Dale. Como vos decías el otro día, cinturiar, no te voy a cinturiar. Sí. Yo creo que las posiciones del FIT y las posiciones del Partido Obrero no son de izquierda. Creo que está instituido que son la izquierda y eso de alguna manera es funcional a una línea que siguen los medios de comunicación y que a esas fuerzas le convienen. Ir a un paro con Moyano, con el Momo Venegas, antigobierno, cortando las rutas, en fin, yo creo que eso responde a una convocada por los medios de comunicación en gran parte, por ejemplo, a una lógica que no es de izquierda. Yo creo que ahí se acumula en torno a un eje central, que es la oposición al gobierno nacional. Y el eje central de la derecha, yo creo que ahora está muy a la vista, es derrotar al gobierno nacional. Por eso los principales, yo diría, ideólogos de la derecha, como por ejemplo La Nación, presionan y convocan a todo el arco opositor a unirse para derrotar al enemigo principal, que es el kirchnerismo, que es el gobierno nacional que encarna la presidenta. Por lo tanto, todo lo que confluye a ese oposicionismo no es izquierda, ¿no es cierto? Los que venimos de una verdadera tradición de izquierda y estamos integrados al proyecto kirchnerista, creo que tenemos una coherencia con nuestra historia y en la perspectiva ideológica, en la actual realidad, que va más allá de formulaciones verbales, que responde, reitero, mucho más a una tradición transformadora e incluso revolucionaria. Hay una imagen, Pablo, que vale más que 1000 palabras. A ver. La izquierda, esa izquierda a la que vos haces referencia, con la sociedad rural en el conflicto del campo con el gobierno nacional en el año 2008. Es otro buen ejemplo. Es un ejemplo que creo que marca esa actitud, que es testimonial en la mayoría de los casos y que termina finalmente sumándose a la derecha. Tejada Gómez tenía un poema que decía: como el mundo es redondo se aconseja no girar a la izquierda de la izquierda, porque inevitablemente se termina en la derecha. No eran solo los trotskistas, yo recuerdo que Lozano también fue a ese acto. Por supuesto. Ese acto es muy interesante lo que decís, porque son momentos bisagras de la historia son argentina. Claves, son Nosotros claves. estuvimos en otra plaza. Las banderas rojas en esa imagen con la sociedad rural. son dolorosas. Exactamente. Ya estamos cerrando. ¿Qué pasó con el voto electrónico, Edgardo? Una sesión de la legislatura donde efectivamente eso se postergó, quizá para la general. Se postergó a pedido principalmente de la Defensoría del Pueblo, porque no daban los tiempos para ejercitar a los electores, a los fiscales, a los presidentes de mesa. Es indispensable en un cambio cultural que supone pasar de las boletas con la identificación de cada partido a una pantalla donde hay que tratar de ubicar. Yo daba como ejemplo el otro día lo que pasa con personas de cierta edad, no digo que es el caso nuestro, que tienen que enfrentar a un cajero automático. Después lo arregla eso, no sé. Claro, qué. después lo arreglamos, Sí. pero de una manera
más clara todavía. Sí. Una persona mayor que tiene la tarjeta SUBE, que sube al colectivo o va al subterráneo y a veces no sabe cómo usar ese elemento tan elemental, tan sencillo. Imagínense ustedes lo que es elegir a un diputado, a un jefe de gobierno o al presidente de la República sin haber practicado mínimamente. Entonces, yo dije en reportajes que había que quitarle dramatismo, inevitablemente a esto hay que posponerlo, pero por el otro lado esto demuestra un alto grado de improvisación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en poco tiempo y sin esa ejercitación previa pretendía poner en práctica algo que es moderno, que es muy interesante, pero que en Salta llevó casi 3 o 4 años hasta que empezó a aplicarse en forma general. Arrancaron en el 2009. El progreso tecnológico lo movió una visión oportunista de conveniencia, luego fracasa, o tienen una nueva visión de conveniencia que no era la misma que 2 meses atrás, y entonces tienen que dar marcha atrás. La verdad, un gran mamarracho. Un mamarracho. Sí. Y por supuesto está la duda de si va a poder aplicarse en el transcurso de este año, porque todo indica que los plazos en general no permiten llegar a eso. Edgardo, Juan Carlos, cerramos. Nos reencontramos la próxima semana. Ya con Carlos le mandamos un abrazo y gracias por estar ahí del otro lado. Televidentes, audiencia, bueno. Saludos, un abrazo a todos. Esto que se llama Con Ideas Propias. Hasta la semana que viene. Gracias a todos detrás del vidrio, a todos los compañeros y compañeras que nos dan una mano para que esto salga así. Nos reencontramos. Chau.